Yo estoy aquí en Esperanza de Vida, el canal Esperanza de Vida que está en Picasen. Y hoy tenemos la grata visita, después de mucho tiempo, que nos hemos conocido, a Jean Vicente. Jean Vicente, muy bienvenido entre nosotros. Muchas gracias. Jean Vicente, Como quieras, o Juan Vicente. Juan Vicente. Jean Vicente es francés. Nos conocido un tiempo atrás, hace 28 años, sí, por ahí, en 1995. Somos del ciclo pasado. ¡Qué memoria! Sí, estuvimos una experiencia muy interesante, que fue que, como yo vivía en Paraguay, aquella época, fui a pasar unos 3 meses en Europa, aquí estamos, y nos conocimos allí en Francia, en un viaje que hizo mi madre, Arlete Batista Ferreira. Ella hizo un viaje y yo le acompañé a algunos puntos de misiones. Fue a París, fue a Montalban, sí, es un pueblo, sí, claro, Montalban, donde Jean Vicente estaba. Y llegamos de noche. Poco hemos conversado, ¿no? Porque llegué a la noche muy cansado. Jocelyn, que está aquí, que no quiso salir, pero que Jocelyn preparó una cama hermosa, con un rico olor, y he dormido toda la noche, descansé como un niño. Está bien. Y a la mañana pudimos nos conocer, había afuera un canal, sí, ¿no? Hermoso, como si fuera el cielo. Y allí hemos conversado mucho, que 2 horas máximo. Pero algo interesante que con Jean Vicente ha pasado. Cuando estuve en Paraguay, se entregó al Señor en Paraguay. sí, Y para más, era en la misma iglesia donde yo estaba ayudando, donde yo servía. Era algo inédito. Para mí fue algo del Señor, ¿no? Y Él nos va a contar un poco de su conversión, porque fue algo muy espectacular, ¿no? Algo tremendo, que cambió literalmente mi vida. Yo vine a Paraguay después de mis estudios y quería trabajar ahí en Paraguay. Habíamos un contrato, pero no escrito, sino con palabra. Ajá. Y cuando llegamos ahí, finalmente el contrato no se firmó, no se hizo nada. Estuve un poco sorprendido de lo que estaba pasando. Y yo había ya estado un poco, como decir, trabajado por unos folletos que habían puesto en mi buzón en Francia, que hablaba de Cristo, que no había cambiado, que hacía milagros. Yo no creía eso. Yo pensaba que Cristo no existía, que todo era una invención humana. Así que de repente allí en la tele apareció un pastor un americano hablando de Cristo de la misma forma que estos folletos. Y hacía una campaña de evangelización en el estadio de fútbol de la ciudad de Paraguay, de Asunción. Así que como yo estaba en una necesidad interior, fui a ver lo que decía, y al principio rechacé todo lo que se decía. Yo no pensaba que esto era verdad, pero bajé al llamamiento porque tenía un problema interior y quería resolverlo, pero nada pasó. Sin embargo, ofrecieron el Nuevo Testamento. Y cuando empecé a leer, como había hecho estudios, y me decía, pero todo es coherente. Y si Cristo era la verdad.
Y una mañana, cuando estaba en unas cartas de Pablo, en el Nuevo Testamento, sentí una presencia que vino sobre mí y fue como si una mano se ponía sobre mi cabeza y rompía todo lo que me ataba. Y es como si volví a vivir. Yo decía, soy libre, soy libre. Tomé mi Nuevo Testamento, yo vivía esta época con una chica francesa allí, y entré en el cuarto de dormir, es ahí donde había para hacer frío. El aire acondicionado. Aire acondicionado. Entré con eso y le dije, encontré. ¿Qué has encontrado? La verdad. ¿Qué verdad? Cristo es la verdad. ¿Cómo te pasa? Es el calor. Yo decía, no es el calor. Sí. Pero si no eras creyente. Y yo dije, pero algo pasó. Cambió mi vida. Es así que empecé a buscar a Dios y diciéndome, ¿a dónde puedo ir? No conozco a nadie aquí. ¿Qué iglesia? Y paseándonos unos días después, vi un letrero, estaba escrito Templo de las Nuevas. De Buenas Nuevas. De Buenas Nuevas. Yo dije, la buena nueva es el Evangelio. A lo mejor puedo ir ahí. Y me acerqué, era una librería, le dije, ¿qué predican aquí en esta iglesia? El Evangelio, bueno, la Biblia. Yo dije, ¿pero qué Biblia? Pero la Biblia, yo no me acuerdo lo que dijo, y entonces fui a averiguar y empecé a crecer ahí en esta iglesia. Y empecé a ver cómo Dios contestaba a las oraciones. Qué bonito. Qué lindo fue que encontraste allí a esta gente, Sí. que justamente hablaba de lo mismo, ¿no? Sí. Y esta fe que me estás contando llega hasta hoy día. Sí. Es de nuestro tema, la fe inalterable, ¿no? La fe que no se rompe, una fe que permanece. Me acuerdo del pasaje, de la situación de que el enemigo había rogado a Jesús para zarandear, para sacudir a Pedro. Pero cuando Jesús le dijo, he rogado a Dios que tu fe permanezca, ¿no? Y luego que confirme con tus hermanos, ¿no? Y es justamente lo que estás viniendo haciendo durante esos 28 años, ¿no? Me contaste algo, ¿no? De permanecer en la fe, ¿no es así? Sí. Fue como si en ese momento yo sentí que ya no estaba solo. Alguien que no veía claro, pero que estaba cerca de mí y que empecé a conocer más yendo a la iglesia, siendo formado, siguiendo las enseñanzas que se daban en esta iglesia, pero también leyendo la Biblia. Y me leí la Biblia de A hasta Z. Pero como yo no trabajaba en ese entonces, podía leerla cada día. Y crecía. Y como te dije antes, oraba y las oraciones eran contestadas. Así que eso afirmó mi fe. Y bueno, yo no me quedé en Paraguay. Así fue la cosa, volvimos a Francia y mi problema era cómo puedo encontrar, porque yo no sabía que existían en Francia iglesias evangélicas. Y así encontré iglesias, empecé a crecer aún más. Sin embargo, ya había algo que estaba pasando, yo no te lo dije antes, pero en un momento, cuando después de recibir a Cristo en mi vida, yo sentí que había un llamamiento para predicar, pero yo no quería. Yo dije a Dios, yo no quiero. Es que todos los pastores aquí en Paraguay, es que nos reciben sueldo, casi poco.
¿cómo, si ya no encuentro trabajo, como yo como francés podría ser pastor? Y sin embargo, el misionero americano quería que siguiese la formación para ser pastor y yo no quise. Me fui a Francia, empecé a trabajar y cada vez que iba a una iglesia, según el trabajo donde vivía, el pastor venía a verme después de un momento diciéndome, tienes un llamamiento. Y yo crecí nada más en esta fe tranquila porque tuve experiencias seguidas y como el pastor habló esta mañana, aunque hay de vez en cuando pruebas, aunque de vez en cuando hay sufrimientos en nuestras vidas, siempre el Señor es fiel, está con nosotros y lo vemos. Pasamos por tiempos difíciles, pero de repente todo se soluciona y somos más felices después, porque hemos aún más, ¿cómo decir?, sido trabajados en nuestros corazones y nos volvemos mejor. Qué lindo escuchar que esta fe permaneció, que fue algo genuino lo que Dios hizo en su vida y de ahí has formado una familia, ¿no? Claro. Hoy día tiene su esposa, he conocido a Joel, que era un bebé en aquella época, era un bebecito, hoy, hombre, tiene 20 algo, ¿no? Sí. ¿Cuánto? Casi 29 años Es tiene, eso. ¿no? Y Dios ha dado ese ministerio, ¿no? El Espíritu Santo has estado contigo siempre y orientando esto. Sí. Por esto esta fe. Lo que quiero decir también es que el hecho de ir fielmente a la iglesia, el hecho de aplicar en su corazón, en sus vidas, lo que dice el Señor, sus mandamientos, y el hecho de ir también en varias conferencias donde hay el poder de Dios y estar atentos también en lo que se pasa en otros continentes, en otras iglesias. Así cambian las cosas. Yo me acuerdo de un tiempo, quería pasar un tiempo en ayunos y me fui a Corea del Sur, en la iglesia la más grande del mundo, que es la iglesia del pastor Yang Licho. Bueno, ahora ya está con el Señor, pero en ese entonces fui ahí con los coreanos y aprendí a ayunar y a orar, pero fuertemente, como son capaces los asiáticos, son gente que se tienen delante de Dios hasta que consiguen la respuesta y la ven. Yo me acuerdo de un tiempo, solo una anécdota, estaba en el monte de oración y quería ver a un pastor que había conocido también, que era misionera en Paraguay. Nos conocimos el primer día, porque tenía un problema con la salida con el vuelo. Y quería verle, pero en el monte de oración tú no puedes ir a ver los pastores porque hay tanta gente. Están en unas casas muy específicas. Y entré ¿cómo se llama? Como en una gruta pequeña para orar y dije al Señor, quiero ver al pastor y no sé cómo hacer. Y cuando oré, enseguida sentí que tenía que salir en la calle. Y dije, que es el diablo que me dice eso, yo quería orar. Y de repente otra vez esta convicción interior de salir a la calle. Salí a la calle, empecé a andar y vi al pastor. Así vi como Dios contestaba enseguida. En ese sitio. Es como si el cielo estaba abierto. Todo era fácil cuando estabas orando. Qué hermoso. Cosas así, experiencias así, ¿cómo decirte? Yo no tengo la palabra. Te firman, claro. Sí. Es que tú has visto de tus ojos y no puedes negarlo. Es como Pablo cuando encontró a Cristo. Él no pudo nada más, nunca
negarlo. Qué bonito. Y esta es nuestra fe, Sí. una fe que permanece y que va a permanecer hasta que el Señor nos llame Así es, hacia el cielo. claro. Pues un gusto enorme de reverlo y de poder estarnos y hacer ese reportaje contigo. Y vamos a compartir mucho Claro. más, ¿no? Que el Señor te bendiga ricamente, a Igualmente. ti, a tu familia y también a este ministerio maravilloso. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por vosotros que están allí y hasta pronto, hasta la próxima vez.